Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a FIU. Hoy el Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida se enorgullece en presentar el panel Nicaragua 222, Derechos Humanos y Lucha por la Democracia en el siglo XXI. Este es un evento para escuchar el testimonio de 3 jóvenes luchadores por la democracia en Nicaragua, quienes han tenido que pagar muy caro su voluntad de oponerse pacífica y dignamente a una de las dictaduras más brutales del hemisferio. Es también un evento para reflexionar sobre cómo reconstruir la democracia en Nicaragua y en América Latina. Lamentablemente, como ustedes saben, Nicaragua no es el único caso en donde la democracia o los intentos de construir democracia se ha evaporado. Luego de 30 años de las transiciones desde gobiernos autoritarios, estas transiciones que tomaron lugar en los años 80, en los años 90, varios países latinoamericanos se encuentran en pleno proceso de retroceso y consolidación autoritaria. Nicaragua es probablemente el caso más grosero, por usar una palabra que usamos frecuentemente en Centroamérica. Pero lamentablemente, como dije antes, no es el único. Cuba, Venezuela acompañan a Nicaragua y otros países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, están siguiéndole los pasos muy de cerca. En medio de este panorama es alentador saber que existen personas, ciudadanos que pueden hacer la diferencia. LAC y la Universidad Internacional de la Florida se enorgullecen de tener aquí a 3 destacados luchadores por la democracia, que nos va a permitir conocer de primera mano sus esfuerzos para para hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y construir la democracia en el siglo XXI. Para comenzar, déjenme dar la palabra a nuestro director, el profesor Anthony Pereira, quien es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales y director de nuestro centro, del Centro Latinoamericano y del Caribe, Green, de la Universidad Internacional de la Florida. De 2010 a 2020 fue el director fundador del Instituto Brasil en King College de Londres. Los intereses de investigación del doctor Pereira incluyen autoritarismo y democracia, derechos humanos, política de seguridad pública, temas ambientales y relaciones internacionales en América Latina. Doctor Pereira. Gracias, José Miguel. Buenas tardes. Bienvenidos a FIU. Me gustaría agradecer a los panelistas, el comentarista, el moderador, José Miguel, pero especialmente los panelistas, porque son personas con mucha integridad y valentía, que han sacrificado mucho, sufrió mucho para expresar su oposición al gobierno autoritario en Nicaragua. Y me gustaría decirlo a los panelistas también, que no es antipatriótico criticar un gobierno autoritario, es el opuesto, ¿no? Es muchas veces un acto profundamente patriótico criticar un gobierno que merece ser criticado. Yo estoy convencido de eso. Espero que pueda entender mi portuñol, que tiene trazos de portugués, más portugués tal vez de que español, pero me gustaría disculparme por tener que ir para otro evento en algunos minutos y tengo que preparar para ese otro evento, pero solo para saber eso. Y hace muchos años yo investigué como académico las dictaduras militares de Argentina, Brasil y Chile. José Miguel mencionó las transiciones de los años 80. Mi investigación era sobre la
el tratamiento de opositores y disidentes en los años 60 y 70 en esos países, muchas veces en los tribunales militares. Y una conclusión que saqué de la investigación fue que la represión de estos regímenes muchas veces no tuvo el efecto que los líderes pensaron que tendría, especialmente cuando la oposición era amplia y unificada. Los planos de esas dictaduras tuvieron que ser abandonados y fue el efecto de eso que impactó las transiciones en todos esos tres países en los años 80. En maneras diferentes, las dictaduras acabaron. No estoy diciendo que lo que sucedió en Brasil y el Cono Sur necesariamente vaya a suceder de manera similar en Nicaragua, pero estoy muy feliz que LAC puede patrocinar ese evento hoy día, puede ser un foro para discutir posibilidades políticas en Nicaragua y las ideas importantes y fundamentales de derechos humanos y democracia en Nicaragua. Entonces, gracias por estar conozco y gracias por ser panelistas hoy. Muchas gracias, Tony. Voy a explicar la dinámica de hoy. Básicamente vamos a tener una conversación con Mildred Rayo, Jubran Herrera, o Suazo Herrera, y Lester Alemán, que se nos ha perdido en el campus y estará por llegar. Vamos a tener un intercambio respondiendo a mis preguntas por aproximadamente media hora, 40 minutos, y luego le daremos la palabra al doctor Bruno Baltodano, quien va a cerrar con comentarios antes de abrir el micrófono al público. Déjenme leer muy brevemente la biografía de quienes nos acompañan. Comienzo con Mildred, quien es arquitecta, que justo hoy cumple 26 años. Feliz cumpleaños. Es hija menor de sus padres, le gustan los animales, suele ser muy servicial y le gusta mucho ayudar en lo que puede. Desde pequeña le enseñaron a defender sus ideales y sus derechos. Es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, excarcelada política y desterrada de Nicaragua. Jubran Miguel Suazo Herrera, nacido en Nicaragua, en la ciudad de Masaya, bastión de la lucha cívica de abril del 2018, tiene 32 años, es estudiante de cuarto año de la carrera de Psicología de la Universidad Centroamericana, UCA, opositor nicaragüense, miembro ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y excarcelado político en 2 ocasiones del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Amante de la cultura, el folclore y la identidad nacional. Y Lester Alemán y Alfaro, quien tiene 25 años, nicaragüense por gracia de Dios, mientras estaba en la cárcel, recibió su título universitario como licenciado en comunicación. Desde el 2018 organizó Alianza Universitaria Nicaragüense, un movimiento joven de estudiantes con la disposición de contribuir en la democratización de Nicaragua y alcanzar justicia para las víctimas de la dictadura, formando parte del primer diálogo nacional en Nicaragua. Y el doctor Bruno Baltodano es profesor de Ciencias Políticas en Florida Southwestern State College, donde imparte clases sobre relaciones internacionales, terrorismo y violencia política, política comparada y gobierno estadounidense. Tiene un doctorado y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Washington y una licenciatura de Gobierno en la Universidad Eastern Washington. Su investigación académica se centra en la psicología política con un enfoque en las insurgencias indígenas. Ha realizado investigaciones de campo en Nicaragua y en Irak. Demos la bienvenida a nuestros panelistas esta tarde. Déjenme también agradecer
a Douglas Castro, quien nos acompaña vía Zoom, quien fue clave en la organización de este evento. Para comenzar, déjenme lanzar un par de preguntas, solo para generar, para conocer de cerca su experiencia, tanto de Mildred como de Eubank. ¿Por qué el gobierno nicaragüense los pone en prisión? No sé si, ok. Bueno, la verdad es que simplemente ser opositor, pensar diferente a una estructura partidaria, al poder. El simplemente de pensar así de diferente te lleva a ser el mayor enemigo de esta estructura. Entonces nosotros, obviamente, insistimos mucho por nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros deseos y nuestras aspiraciones, no solo como nicaragüenses, sino que también como jóvenes. Porque obviamente como jóvenes nosotros tenemos mucho fulgor, mucha alegría, mucha emoción dentro. Y obviamente nuestra continua insistencia en querer lograr un país democrático nos llevó así a ser uno de los mayores enemigos de este régimen. Sí. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, por el espacio. Me alegra ver a varias caras de nicaragüenses, para quien particularmente les extiendo mi saludo. Creo que lamentablemente en Nicaragua se volvió a repetir la historia. Después de 40 años de ser joven es un delito. Y más aún cuando los jóvenes alzamos nuestra voz crítica en contra de un sistema, porque al final la lucha de nosotros que iniciamos en abril 2018, hoy podemos decir que no solamente vamos tras el cambio de la foto, sino tras todo ese sistema orgánico que está hoy instaurado en Nicaragua. Y ante esa lucha nos vemos enfrentados hoy los jóvenes. Tenemos grandes retos, grandes compromisos, hay miedo, hay temores, pero siempre con la esperanza y la lealtad de los principios, que es, creo, lo que nos ha sostenido firme en todo este proceso de lucha desde 2018 hasta la fecha. Los ideales, los principios, el amor a una Nicaragua libre y sobre todo el poder expresarnos dentro de nuestras universidades, porque hoy en Nicaragua eso es un delito, eso no se puede hacer. Y es por esa razón que hoy estamos desterrados muchos de nosotros, pero como bien lo decía en la presentación de Lester, continuamos siendo nicaragüenses y por gracia de Dios, porque el ombligo allá quedó y la historia de vida allá quedó. Y nuestros sueños de regresar y nuestro proyecto de vida de querer retomar esos proyectos, esos anhelos, esos sueños, pues continúan firmes. ¿Por qué creen ustedes que fueron los jóvenes que tomaron el liderazgo tanto en el levantamiento, quizás es decir mucho, pero en el movimiento de abril del 2018 y luego en todo lo que vino después, básicamente los que llevaban el movimiento eran fundamentalmente jóvenes, no eran generaciones anteriores que incluso vivieron en gobiernos autoritarios y dictaduras del pasado, sino que ustedes que básicamente nacen bajo una Nicaragua relativamente democrática. ¿Por qué son los jóvenes en el caso nicaragüense? Bien, históricamente todas las revoluciones, ya sean armadas o cívicas, siempre han sido promovidas por jóvenes. No nos vayamos largo, haciendo referencia a la revolución de los 80, pues eran jóvenes los que iniciaron esa lucha, que lamentablemente perdieron el objetivo, perdieron el rumbo y simplemente llevaron hacia nuestra patria a lo que ellos mismos vivieron. Y cuidado, más de manera más recrudecida. Pero bueno, creo que, como dije anteriormente, estamos dispuestos a asumir ese compromiso, ese reto como jóvenes. No sé, Mildred. Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente nosotros no tenemos, sí tenemos mucho que perder, nuestra historia, nuestra familia,
el amor de nuestros padres, de nuestros amigos. Eso tenemos que perder. Pero bienes materiales, no tenemos, o sea, energía tenemos de sobra, pero bienes materiales, casa o algo similar que nos duela, como mi mamá dice, pues ella toda su vida trabajó por su casa. Pues yo no tengo nada de eso. Entonces, claro, tengo que perder mi familia, mi alianza, mi cariño, la gente que me ama. Pero más que eso, pues, ¿qué te puedo decir? Y algo que siempre nos va a diferenciar es que nuestras lealtades, nuestras creencias, siempre vamos a dar un paso adelante por ellas. O sea, el temor está, pero la valentía es mayor. Creo que eso es como la primerísima y la mayor razón por la que nosotros vamos a estar siempre dando un paso adelante, levantando la mano y diciendo, esto no es justo. Que golpeen a tus abuelos, que mire a una persona adulta ser maltratada. Son injusticias que no te pasan, no te pasan. Yo, o sea, las tratas de recordar y te duele lo que nos hicieron a nosotros. A mí me duele, o sea, increíblemente. Y ese dolor obviamente no nos vamos a quedar pues de brazos cruzados. Y como digo, el temor está, pero las ganas de volver a sentir ese calor, esa Nicaragua, creo que son, no lo vamos a perder jamás. Pero algo sumamente importante que acaba de mencionar la Mildred, se refería al dolor. Nosotros no focalizamos el dolor y dentro de la psicología como ese aspecto vengativo de la pasada de cuenta, lo decimos a lo bien nicaragüense, sino que nosotros lo vemos como una oportunidad, decía un político inglés, vemos en esta calamidad, en esta situación tan crítica que estamos atravesando, una gran oportunidad de cambiar el sistema. Yo siempre insisto en eso y sobre todo cambiar la mentalidad de cómo hacer la nueva política. Porque en Nicaragua se nos acostumbró a los jóvenes y la misma sociedad a decir yo no como ni veo de la política y simplemente dejamos la mesa servida a aquellos que se vinieron a aprovechar de ese servicio que se presta a un político a la ciudadanía. Entonces, ante esa realidad nosotros vemos más allá de ese cambiar la foto, vuelvo y repito, sino ir cambiando la mentalidad. Esto no se trata de crear inmunidad o que se pase por encima los delitos de crímenes de lesa humanidad de los cuales ha sido sometido el pueblo nicaragüense. Debe haber justicias para la víctima, pero esto no recae en un aspecto de venganza, de odio, porque simplemente sería repetir más de lo mismo y recrudecer, en cierto modo, el dolor que tanto ha vivido la familia nicaragüense desde hace muchos años atrás. Ustedes dos y Lester también pasaron varios meses en prisión, ¿verdad? ¿Ha cambiado algo? ¿Les cambió algo esa experiencia de ser apresados injustamente, de ser sometidos a tortura psicológica y distintos tipos de abusos, de pasar aislados por meses, semanas y meses? ¿Les ha cambiado algo? ¿Sienten ustedes que les ha cambiado en su esfuerzo por traer la democracia en Nicaragua? Pues, desde el aspecto de ideales, de convicción y principios, no cambia nada. Eso se mantiene al igual que en abril 2018. Por eso hoy estamos aquí. Probablemente si eso hubiese cambiado, estuviese en mi cuarto encerrado y dándole cancha a que el miedo tuviera dominio sobre mí. Particularmente para mí ha sido sumamente doloroso no tanto la escarcelación o el encarcelamiento, perdón, sino el destierro, el desapegarme de manera obligada a mi entorno, a mi círculo, a mi familia, a mis amigos, a mi cultura, a mi identidad, mis raíces, a todo eso ha conllevado para mí un colapso emocional sumamente fuerte. Pero me propuse de que parte de ese amor que le tengo a mi lucha, uno de los periodistas me decía, ¿ha valido la pena? Vale la pena cuando se ama, vale la pena luchar. Y yo amo a mi familia. Mi mayor anhelo no es que ellos vengan aquí a verme, a abrazarme, es yo llegar a mi patria donde nunca debía haber salido y abrazarlo y convivir con mis amigos, compartir
con todo aquel círculo social al cual yo pertenezco. Hoy lejos, sí, estoy lejos, pero continúo siendo nicaragüense, continúo siendo tan masaya como el huehuense, como la marimba, como los bailes de negra, como el baile de los diablitos, como las comidas típicas, tan nicaragüense como eso continuamos siendo. Entonces, el reto ha sido esto, enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros temores y continuar alzando la voz por aquellos que todavía están en la celda, por aquellos que todavía están en sus casas presos que no pueden alzar la voz. Por eso hoy estamos nosotros aquí utilizando los espacios para que la comunidad internacional no desenfoque la realidad que estamos viviendo los nicaragüenses, con un obispo encarcelado, para quien alzamos la voz y exigimos la libertad, el respeto a su integridad física, moral, psicológica. Esto simplemente hay precedente en el tiempo de los nazis, con el cardenal Wyszynski, el primado de Polonia. Y hoy que en pleno siglo XXI se viva, se repita esta dramática historia, la persecución en contra de la iglesia, de los sacerdotes, de los laicos, que los viacrucis no puedan salir ahorita en el tiempo de la cuaresma, que dentro de nuestra sociedad latina se vive plenamente, pues simplemente es que la sociedad nicaragüense está viviendo una cárcel, no solamente los que están físicamente en las mazmorras de la Modelo, de máxima seguridad o en el Chipote, sino la sociedad en general hoy está encarcelada en Nicaragua, está amordazada y por eso hoy estamos acá. No solamente nosotros utilizando estos espacios, sino también los otros 200, casi 300 que hemos sido desterrados de nuestra patria. Creo que algo que le voy a agregar a Yuran, que es que en lo único que nos ha cambiado es en los tiempos. Es decir, nos ha retrasado. O sea, la ansia de querer ver una Nicaragua libre, una Nicaragua democrática, sigue ahí. Claro que nos hicieron dar una pausa obligatoria. Porque con honestidad, es un momento de transición para nosotros. Fue muy difícil acostumbrarse a caer preso. Tanto que yo le comentaba a Yuran ahora temprano, yo hasta olvidé la cara de mi novio en un momento. O sea, ¿cuánto tiempo no pasé con él y olvidé su cara? No daba. Yo trataba de acordarme y no daba. A estar aquí afuera, que yo pasé como 2 semanas hablando como que seguía en Nicaragua. Entonces, claro, nos ha retrasado. Pero las ganas de seguir, las ganas de volver a nuestra tierra, siguen ahí y van a seguir. Nosotros ni nos queríamos ir, pues, a pesar de todo lo que implicaba el asedio, la opresión del régimen hacia no solo nosotros como opositores, sino a toda la sociedad en general. A pesar de todo eso, nosotros queríamos seguir ahí. Era nuestra vida, nuestra raíz, nuestro todo. Las calles que nos tocaron las rodillas cuando nos caímos de pequeños, las calles que nos vieron ir al colegio por primera vez, después a la universidad y en adelante. Ahí está todo. Obviamente no vamos a dejar de lado nuestras metas, nuestros anhelos, nuestra aspiración de ver una Nicaragua libre y democrática. Ustedes fueron parte ciertamente de movimientos importantes y mucha gente salió a las calles con ustedes. Sin embargo, como producto de la represión, mucha gente decidió quedarse en sus casas y empezó a tener miedo. ¿Cómo perciben? Yo sé que han estado, obviamente, en prisión en los últimos 2 años casi. ¿Cómo sienten que los nicaragüenses allá están viviendo esto y dónde ven las posibilidades de ellos de movilizarse, de continuar desde adentro con los esfuerzos de traer democracia? Bien, yo considero de que ahora el trabajo está en quienes hoy podemos estar fuera de manera obligada y tenemos estos espacios. Decir o convocar a los nicaragüenses que están allá a salir nuevamente a las calles es completamente a ver cuál sería el término, Irracional. irracional,
porque esto sería únicamente exponerlo. Creo que en esta lucha van habiendo procesos y ya ese proceso de movilización quizás ya en su momento tuvo su efecto, ya pasó, no se descarta que pudiese volver a haber un estallido social de manera espontánea u organizado, pero ahorita, estando claro de la realidad que se está aconteciendo en nuestro país, eso sería únicamente decirles vayan y entréguense y sométanse nuevamente a lo que ya nosotros hemos vivido. En mi caso, mi segunda encarcelación. ¿Por qué? Por alzar la voz, por denunciar las violaciones a los derechos humanos, constitucionales, de los cuales nos ampara la constitución política de nuestro país. Entonces, ante esa realidad, creo que la estrategia de las organizaciones que emergen de abril, de la oposición, pues son más y más complejos e incluso hasta de manera a otro nivel, más diplomáticamente, pues, porque ya digamos que una lucha a como se vivió en el 2018 muy difícilmente puede causar una reacción positiva a favor de la lucha y sería más bien contraproducente. Para mi pensar, sería contraproducente. Yo creería que lo he venido repitiendo, no ahorita, pues, sino como en varias entrevistas que también he compartido mi pensar. Todo lo que está pasando en el país no solo nos afecta a nosotros como opositores, sino que afecta también a las mismas filas del frente. Todo trasciende a toda la sociedad en general. Y cuando estuve dentro, en la cárcel, hubo una persona que comentó, de ellos, pues un trabajador de ellos, que hizo el comentario una vez: yo aquí no veo, no escucho, no digo, no pienso. Yo trabajo. O sea, literalmente, ciego, sordo y mudo. Él hizo ese comentario. O sea, ellos desde dentro están claros de la represión que hay, que ellos no pueden pensar diferente al mandato que les dan. Desde ahí uno ve que ellos están resistiendo. Hasta ellos mismos, en sus mismas filas, resisten. A como resistimos nosotros dentro de la cárcel, nosotros ahora afuera, y resiste todo el resto de la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, todos, en todos en todo lo que implica la sociedad, en cada margen, en cada lugar, resistimos. Y yo estoy segura que cuando se dé la oportunidad, la historia se repite una vez y se puede volver a repetir. Cuando se dé la oportunidad de salir a las calles o de hacer valer nuestros derechos, sea a través de una negociación diplomática, sea a través de elecciones libres que se logren, pues, porque va a ser sería el resultado idóneo de unas negociaciones. Cuando lleguemos a eso, la gente que resistió, que sigue dentro, va a ser la que nos va a ayudar a salir de acá, de todo el problema, de todo el régimen. Y yo creo que eso es lo más importante. Mildred acaba de tocar un tema sumamente importantísimo para mí y que pone en evidencia el debilitamiento que Ortega está padeciendo actualmente. Aunque la represión ha recrudecido, esta segunda encarcelación me sirvió a mí, creo que para vos que fue tu primera ocasión que tuviste que padecer todo este drama, en identificar de que toda la estructura represiva, que quizás en el 2018 decíamos, esta gente está totalmente ciega, sorda y muda, hoy nos damos cuenta que eso ya cambió. La inconformidad, el malestar con el oficial de línea, rango medio, cuando había la oportunidad de externarlo, lo hacía, y cuando incluso había la posibilidad de apoyarnos de una u otra manera con una pastilla quizás o una simple palabra de aliento en los momentos más difíciles, eso allí estaba. Yo creo que esa es una de las razones por la cual el régimen de Ortega ha venido no solamente persiguiendo a la misma oposición, aquí en oposición en frasco azules y blancos, partidos políticos ya tradicionales con una trayectoria dentro de la política nicaragüense, pero también a su misma militancia. Dentro de los 222 desterrados que vinimos acá a los Estados Unidos, había disidencia no solamente de los 90, sino que quizás hace 9 meses atrás que apoyaban
ciegamente a Daniel Ortega y que hoy se dan cuenta de la realidad que vivimos los opositores, de la represión, del trato inhumano del cual éramos sometidos los nicaragüenses que alzábamos nuestra voz. Entonces creo que eso da una muestra de cómo está debilitado en la estructura política partidaria del mismo Frente Sandinista. En el 2019, justo un año después de las protestas, LAPOP hizo, la Universidad de Vanderbilt a través de su LAPOP Lab hizo esta encuesta, el America's Barometer en Nicaragua, y que le preguntaron a los nicaragüenses cuál sería la salida a la crisis política. Obviamente esto fue un año después de las protestas y antes de la pandemia. Y en ese momento, por ejemplo, en ese momento, obviamente, antes de las elecciones, el 41% dijo que la solución pasaba por adelantar las elecciones. El 18% habló directamente de la renuncia de Ortega y el 8% dijo de sacarlo por la fuerza. Hubo en ese momento un 30% que defendía al régimen, que estaba a favor del régimen y que continuara. 4 años después, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la salida a la dictadura? Bien, yo creo que aquí puedo hablar por Mildred, por Lester, incluso que no está, me permito, y convergemos de que la lucha a la salida cívica es la única solución viable para Nicaragua. Refería al inicio de mi intervención que nosotros apostamos por ese cambio de sistema y una lucha violenta simplemente lo que hace es repetir la historia. Y al final quienes dan las órdenes de asesinar y matar, muchos en la historia han quedado en la inmunidad, en la impunidad, libres, y los muertos, el duelo, el sufrimiento, simplemente lo carga el pueblo. Esto nos ha conllevado un sinnúmero de críticas, incluso de la misma oposición, porque dicen, ustedes son jóvenes, ¿cómo nos van a decir de que la salida cívica es la solución a esto? Y entonces nosotros decimos como jóvenes, entonces, ¿cuál es la otra salida? Preséntenosla, porque al menos no la hemos escuchado. Y mantener esa congruencia, pues lleva una gran responsabilidad, pero nosotros creemos y apostamos a la lucha cívica, a la lucha pacífica, que puede ser la alternativa a toda esta solución que actualmente estamos atravesando los nicaragüenses. E incluso yo sé que después de estas palabras van a continuar y van a caer quizás hasta más encrudecidas esas críticas, pero esa es una realidad, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo estoy convencido y por eso continúo en mi lucha, porque ni las agresiones físicas ni psicológicas me han hecho renunciar a esos principios, porque con facilidad nos podemos ver tentados desde la psicología a responder, o humanamente a responder con la misma forma de cómo se nos está siendo tratado. Pero se trata de estar claro y convencido de que no podemos continuar con ese círculo de violencia en los cuales quizás se nos ha heredado en cierto modo por parte de nuestros padres en este tipo de situaciones sociopolíticas que hemos atravesado los nicaragüenses. Quisiera recalcar que nosotros desde un inicio hemos creído en las salidas constitucionales. Si nosotros venimos y decimos no, queremos que simplemente sea quita y pone, estaríamos haciendo lo mismo que están haciendo ellos. O sea, los mismos arrebatos que ellos han tomado a nuestra Constitución, que costó mucha historia llegar a tenerla, no tendría sentido entonces por qué salimos. Ya hubo suficiente muerte y asesinato en esta lucha pacífica. ¿Por qué querer atraer más y llamar a más? Si nosotros no respetamos nuestra propia Constitución, ¿quién lo va a hacer? Y por eso Yuran tiene toda la razón. Él habla por Lester también. Porque en efecto,
no veo y no vemos, voy a hablar de parte también de mi organización, no vemos nosotros otra manera de salir que no sea a través de un diálogo, una negociación en la que se subsane cada uno de los problemas y de las heridas que ya hay abiertas en la sociedad de Nicaragua y que nos lleven y nos direccionen a una salida constitucional electoral. Sean adelantadas, sería perfectísimo. Pero si no, que sea en tiempo y forma, pero con todo bien arreglado. Que no quede ni un solo cabo suelto. Porque si nosotros venimos y hacemos solo el kitipón, el problema lo vamos a tener más adelante. Estructuralmente hay problemas con la policía. ¿Cómo va a limpiar este organismo? Hay problemas con el ejército. ¿Cómo lo va a limpiar? ¿Lo va a quitar? ¿Qué vamos a hacer con él? El sistema electoral, todo, es que todo se tiene que ver y todo se tiene que estudiar. Entonces no es algo que vaya a hacer solo de la noche a la mañana. Y esto fue en efecto lo que nos llevó a estar presos. Este pensamiento. Y es lo más justo y lo que se merece la sociedad nicaragüense. ¿Qué creen ustedes que debe pasar para que el régimen se acerque a la mesa de negociación? ¿Qué debe pasar? Sé que no son preguntas fáciles, pero... Sí. Mi análisis, quizás superficial, con mi poca experiencia dentro de la política, creo de que todos estos hechos recientes de persecución, incluso al mismo sector empresarial, ayer vimos que retiró la personería jurídica, no soy abogado del COSEP ni ninguna de las cámaras, pero creo de que simplemente está desenvolviendo una estrategia lo cual le permita a él en determinado momento tener que negociar. Creo de que al ya no tenernos a nosotros, que siempre fuimos, a muchos no nos gustaba, a muchos lo creíamos, no es que no nos gustara, pero lo creíamos, éramos muy pragmáticos y realistas, nosotros simplemente éramos monedas de cambio. Estas monedas de cambio, ¿por qué razón nos las cambió sin recibir nada? Pues no lo sabemos, pero vemos que con todo esto, ya ahorita acaban de retirar la personería jurídica a la Universidad Juan Pablo II, una universidad católica, a otra universidad. Entonces vemos de que simplemente hay como un programa desordenado, paradójicamente, de querer preparar un terreno ante una posible negociación. ¿Y qué va a negociar? Bueno, obviamente que necesitamos restablecer la economía que en Nicaragua actualmente está completamente fracturada. Lo que hizo ayer Ortega simplemente viene a ahuyentar más lo poco que había quedado la inversión privada. El desempleo se va a incrementar, la inmigración va a dispararse. Entonces, Ortega creo que está enfocado en querer crear este caos a su beneficio. Y como bien lo decían algunos analistas políticos que ya tienen larga data en este campo, pues a Ortega le gusta negociar al filo de la navaja. Y esa es una realidad, que la cual la oposición al menos tenemos que estar preparados ante cualquier escenario que se pueda presentar. Realmente una pregunta bien difícil. Creo que lo primordial para que, más que el que Ortega se siente, pues, porque eventualmente va a llegar un punto por el mismo tema económico en que se va a ver forzado a menos de que quiera llevar a Nicaragua o a una Cuba, pues. Pero no entremos en esos detalles. Creo que lo más importante es qué va a hacer la oposición en ese camino. ¿Qué tal que él mañana diga, porque este hombre, yo lo decía en la cárcel, se lo decía a mis compañeras que también eran pues, presas políticas. Yo puedo pensar 100 escenarios de qué nos puede pasar, en qué momento vamos a salir, cómo vamos a salir. Pero Ortega y Rosario siempre van a tomar el escenario que menos esperemos. Y en efecto pasó. Creo que muy pocos pensaron en que él nos iba a sacar al destierro a un avión y nos iba a mandar para acá. Tal vez pensamos que nos iba a mandar a China o a un lugar así, pues, pero jamás a Estados Unidos, pues.
Entonces, en ese pensamiento de son tan inesperados, nosotros como oposición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar listos cuando él diga, ok, sentémonos. Y si dice, quiero que esté como intermediario, no sé, Estados Unidos, póngale, pues. Tanto les tira, pero supongamos que a ellos quieran como intermediarios. ¿Quién se va a sentar al otro lado? Eso es algo que en efecto la oposición tiene que trabajar. Para ir cerrando esta parte, una última pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la responsabilidad, debe ser la responsabilidad de la comunidad internacional en la situación actual? ¿Cómo puede ser, o mejor dicho, cómo puede ser la comunidad internacional más efectiva presionando al régimen? Primero, dejar claro que la responsabilidad y la solución a toda esta crisis la tenemos los nicaragüenses. Esto no es mochila ajena, nos corresponde a nosotros. Que necesitamos del apoyo de la comunidad internacional, de la mayor perseverancia, mayor fuerza de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países de la región, sí, pero esto nos compete a los nicaragüenses. La última palabra la vamos a tener nosotros. Y ante eso, ante esa responsabilidad, pues como lo decía ya Mildred, tenemos que estar preparados. Creo de que debemos haber aprendido o tenemos que aprender de los errores recientes que pudimos haber cometido todos dentro de este proceso de unidad fallido, pero que yo creo que al final nos dejó una gran enseñanza de que una unidad en torno a una ideología política simplemente es un fracaso. Y simplemente debemos estar enfocados a una unidad basada en una estrategia clara de qué es lo que queremos para la nación. Creo que algo muy importante con lo último que decía Joran ahorita, nosotros como oposición tenemos que tener buenos enlaces con toda la diplomacia internacional de toda la comunidad, pues. Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Porque en el momento que Ortega diga, sentémonos, ¿cómo vamos a resolver este y otro problema? Nosotros, es verdad, no tenemos todas las respuestas. Como nicaragüenses vamos a tener muchas deficiencias, muchas carencias, que ahí es donde creo yo la comunidad internacional va a ser nuestro mayor aliado. Creo que por ahí vendría siendo como la responsabilidad, como dice Dula, esta es nuestra mochila, pues, pero nosotros en efecto vamos a necesitar colaboración de mucha gente para poder llegar a y para el después. Muchas gracias. Antes de abrir el micrófono a la audiencia, quisiera pedir al profesor Baltodano que nos dé sus comentarios y les pido disculpas si me vieron en el teléfono, pero estaba tratando de ver si Lester estaba perdido, se nos ha perdido. Yo espero que aparezca en cualquier momento. Pero bueno, mientras tanto, profesor. Sí, gracias. Bueno, primero quiero dar gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida, especialmente a Lindsay y a José María por esta oportunidad de estar aquí juntos y oír estas tremendas historias, estas importantes voces de estos jóvenes. Gracias por eso. Y mi primer parte de los comentarios, que quisieras hacer algo personal para Yumanqui, para Mildred, y decirle bienvenidos. Yo reconozco de Yumanqui dijo que el trabajo está también para nosotros en el exilio. Y Mildred dijo de que el problema es de todos los nicaragüenses. Y eso es muy cierto, pero también quisiera decirles que no están solos. Mi mamá, mis hermanas que están aquí,
No sé si puedo tomar la oportunidad de hablar por la gente que están aquí, que son nicaragüenses como yo, pero estamos contentos de tenerlos aquí, orgullosos de su resistencia. Y de nuevo les digo que no están solos. Están bienvenidos. Y después para hablar sobre coincidencias que no son coincidencias, ¿no? La Mildred dijo de que, en una de las preguntas, de que ser nicaragüense ahora significa no quedarse con los brazos cruzados, ¿verdad? Y en mi trabajo como investigador político, yo tuve oportunidad de hablar con otra de los 222 prisioneros, la doctora María Telles. Y en esos días estaba hablando ella de su resistencia contra el régimen de Anastasio Somoza y usó las mismas palabras. Dice, en nuestros días, ser nicaragüense era no quedarse con las manos cruzadas. Yo creo que eso es importante, ver las conexiones, de que desafortunadamente la realidad es de que estos jóvenes, como muchos de nosotros que estamos aquí en este cuarto, tuvieron que salir afuera de nuestro país natal. Pero eso también es forma de resistencia. Y eso creo que nos conecta como nicaragüenses a través de diferentes generaciones, ¿no? Y otra cosa que también no es coincidencia, que es coincidencia, no sé si me explico bien, de que también en mi viaje que regresé a Nicaragua después de mucho tiempo en el exilio, yo viajé y entrevisté a muchos de los sandinistas y a los contras en diferentes, Tiriamba, León, Managua, Masaya, Matagalpa, Huinotega, Mozonte, Huapán, El Rama, Rufil, Punta Águila, y cada uno de ellos me dijo lo mismo que estos jóvenes nos están diciendo hoy, que ellos no quieren una solución a través de la violencia política. Y eso no es solo importante repetir lo que ellos nos dijeron, sino de que también es importante delinear de que el que quiere la violencia es el dictador Ortega. Esa es una parte del problema, ¿no? Y después, para movernos al nivel internacional que ellos terminaron hablando, yo creo de que, bueno, hay que estar claros y las acciones de Ortega no dejan ninguna pregunta de que Ortega es parte de un ecosistema de dictaduras autoritarias a través del mundo, ¿no? De Cuba, de Venezuela, de Rusia, Venezuela. Y eso lo hizo, no lo digo yo porque soy un profesor de ciencia política, sino por las acciones de él, ¿no? Y que sus acciones nos enseñan de que el problema de Ortega es un problema también del mundo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dijo Durán, de que el problema nicaragüense debe ser solucionado por los nicaragüenses, ¿no? Pero el problema que representa Ortega es un problema internacional, un problema de movimiento diferente de lo que esperábamos nosotros que vivimos en los 80 y los 90, ¿no? Después de la Guerra Fría, que desafortunadamente es parte de la razón por la cual ustedes dos están aquí. Y para terminar, porque yo creo que también es más importante tener una oportunidad de que la audiencia comparta con Mildred y con Gibran here, de que, bueno, en cierta forma estoy orgulloso de ser nicaragüense, estoy triste por la realidad de sus vidas, pero estoy orgulloso porque eso nos define como nicaragüenses, ¿no? El coraje de ser parte de una resistencia.
Y pues continúen. Espero mucho de ustedes. Me imagino que ustedes esperan mucho también de ustedes. Y lo último que digo es de que para ya terminar, los nicaragüenses aquí saben muy bien lo que dijo el poeta de nuestra tierra, pequeña pero uno grande la sueña. Pero lo que creo que yo ahorita como nicaragüense quisiera es de que Nicaragua se conociera no por las horribles y feas acciones de un dictador, sino por las buenas acciones de gente como Yuri y Mildred y Lester, que no está aquí con nosotros, y muchos de ellos, 222 otros, ¿no? Y que algún día espero de que Nicaragua sea conocida por las buenas acciones de un buen gobierno, que yo creo que está en el futuro de Nicaragua. Y con eso termino. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a abrir el espacio para preguntas de ustedes. El mecanismo va a ser, por favor, levanten la mano y por favor sean breves en la formulación de la pregunta o comentario, dado que tenemos varios. Vamos a comenzar ahí justo. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez López, soy un estudiante de FAYUD y soy venezolano y empatizo mucho con su causa. Nosotros en Venezuela, la juventud venezolana, tenemos un problema que es que llegó un punto que después de tantas protestas y tantas torturas y tantos detenidos, muchos venezolanos simplemente se quedaron con la opción de o irse del país o quedarse en el país y quedarse callados. Mi pregunta para ustedes es si creen que la juventud nicaragüense tiene el mismo riesgo que sufre la juventud venezolana en este momento. Muchas gracias. No sé si... Vamos a... Quizás Va a recogemos algunas, Walter. Bueno, mi nombre es Walter Abanto, estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales. Quisiera hacer una pregunta. Se ha mencionado que ustedes están actuando bajo el margen constitucional, es decir, bajo un poder constituido. Si el gobierno de Ortega carece de legitimidad, no de legalidad, ¿por qué no usar su poder constituyente para convocar a una asamblea constituyente y renovar la Constitución del 87, ya que esto no es la misma? Actualmente no es la misma porque ha sufrido un montón de reformas, y justamente convocar a una nueva constitución, donde haya justamente diálogo y todo eso. ¿Por qué no actuar bajo eso, bajo esa lógica? Es mi pregunta. Bueno, mi nombre es Fidel Moreira, soy director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y la Democracia. Yo les quería preguntar a ustedes, yo sé que tienen 4 semanas de estar libres. Quisiera preguntarle algo que es preocupante pues para nosotros los nicaragüenses, que somos parte de un conglomerado de sociedad civil que en estos últimos 3, 4 años hemos estado dando la batalla de visibilizar al mundo el tema de Nicaragua. Hemos hecho todos los esfuerzos mientras ustedes estaban ahí pues presos de tratar de mantener la lucha a nivel internacional. Pero el papel de la sociedad civil es ese, ¿no? Es el papel de la incidencia, es el papel, no es el protagonismo de la lucha política ni la oposición, sino que somos defensores de derechos humanos y somos promotores de esos procesos y evidenciamos esos procesos a nivel internacional. O sea, sabemos muy bien que en Nicaragua la primera fase de la dictadura es eliminar un Estado de Derecho. En Nicaragua no existe nada, absolutamente nada. Ya no podemos pensar en que ahí adentro existe una estructura legal que funcione como tal. No existe nada. Por ende, obviamente que estamos todos aquí afuera, los que podemos salir. Lo que me preocupa es que, bueno, tenemos 4 años de estar haciendo un esfuerzo de sociedad civil. Nos alegra grandemente, o sea, para todo nicaragüense que esté exiliado, cuando nos dieron la noticia del avión, bueno, obviamente que no tiramos cohetes porque a veces es prohibido, ¿verdad? Tirar cohetes al lado de la calle, pero bueno, alegrísimos de todo lo que ustedes estaban viviendo en ese momento, pero ¿cómo se va a conformar esta plataforma de la oposición nicaragüense para que sea una plataforma oficial
y que tengan, digamos, una estructura donde ustedes puedan ser los representantes para comenzar a hacer una travesía internacional y comenzar a dar ese rostro de la oposición nicaragüense ya configurada, estructurada y con toda la fuerza que necesitan. Porque ese es el mensaje que está esperando Nicaragua. Gracias. Vamos a... Bueno, vamos a escuchar la respuesta. Bien, un poco respondiendo a la pregunta que hacía Carlos, bueno, nuestra experiencia, nuestra realidad es bastante similar a la venezolana. Pero quizás una de las razones por las cuales caímos presos fue porque nosotros consideramos de que nuestra lucha era dentro del país. Y particularmente yo hacía eco de las palabras de Monseñor Rolando Álvarez: no se vayan del país. Y ciertamente es difícil, uno, salir, y dos, tomar la decisión de quedarse, porque sabemos lo que conlleva eso: persecución, encarcelamiento, y en el mejor de los casos, incluso pudiese ser la muerte. Porque vivir en clandestinidad, pasando necesidades, con el temor, con el miedo de no saber que si voy a caer preso mañana, que si van a ir a quemar mi casa, como fue mi caso en el 2018, que quemaron la casa y el negocio familiar, que durante 50 años había sido el sustento de nuestra familia. Entonces, ante esa realidad, ese temor, muchas veces hasta la muerte quizás fuese una opción, ¿ya? Pero, como te digo, creemos de que el compromiso y el trabajo de quienes están allá, no le podemos decir quédense, tampoco le podemos decir vénganse. Es una decisión individual y, como decía Pedro Joaquín, y yo lo retomaba en mi primer encarcelamiento, cada quien es dueño de su propio miedo. Cada quien es dueño de su propio miedo y no por estar en el exilio sos más opositor, pero tampoco por estar dentro. Todo esto es una responsabilidad compartida y la cual pues cada quien asume su responsabilidad con sus decisiones. Lo que sí le puedo agregar es que hay que ver la realidad de cada escenario. No le puedes exigir al que está adentro salir a la calle, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, porque tu realidad es que está afuera y no sabe el temor, la presión, la opresión, la persecución que puede haber de los que están adentro, porque a veces la persecución no es solo estructural del lado de la policía y el ejército, sino que de su misma gente, pues a nivel de fila, a nivel de voluntarios, como ellos le llaman, que cuidan el bienestar de los barrios y demás. Entonces, la persecución es a nivel de muchas estructuras, no solo estatal. Pasando a la otra pregunta que hizo Con respecto a la constituyente. con respecto a la, exacto, el problema es que en Nicaragua ninguno de los poderes es independiente. Entonces no es como que uno le pueda decir al otro, mira, te voy a investigar, demandar y hacer esto y esto y esto porque estás violando esta y estas cuestiones de la Constitución. No, porque allá es lineal, es una cuestión de ejército, pues. Allá Daniel dice, tortilla y es tortilla, pues. ¿Me explico? O sea, ahí es lo más absurdo. Entonces, no hay quien le haga contrapeso a nivel gubernamental estructural. Hay contrapeso a nivel social, pero no a nivel estatal. Sí, de manera constitucional no hay ningún poder que pueda ejercer o convocar a una constituyente actualmente en el país, porque ninguno de los cuatro poderes que están en Nicaragua, pues, tienen la capacidad de, porque simplemente el sistema está tan estructurado, tan bien montado, que eso es difícil, pues. Y
seguidamente de que la oposición en su momento completamente fragmentada, en su momento, por eso te digo que son muchos los retos. Y quizás respondiendo a la pregunta de la última persona que intervino, para iniciar, para sentar un precedente como una oposición creíble, capaz de llegar a negociar ante un posible diálogo, negociación, como querramos llamarle, y aquí no satanizar los términos, porque ese es un grave error en los cuales muchas veces caemos los nicaragüenses, satanizar los términos. Entonces, esto debe llegar primeramente por un diálogo interno de la oposición, ¿ya? Entonces, ante eso, pues, nosotros estamos claros de todo ese trabajo que se tiene que venir realizando. Y ciertamente en Nicaragua no se gobierna de derecho. En Nicaragua hoy se gobierna de hecho. Lester, ¿quieres agregar algo? No, creo que es lo que se merecen de mi parte, una fuerte disculpa. No hay que confiar en las plataformas de solicitar un vehículo aquí, por lo que veo. Disculpen esta tardanza, disculpen a la audiencia. Discúlpenme muy apenado. Agradecer el espacio, en primer momento, agradecer porque ustedes están acá. Y creo que este esfuerzo es lo que muchas veces se necesita en Nicaragua. La comunidad internacional misma está esperando que las universidades sean un repetidor de las voces que en Nicaragua permanecen hasta este momento haciendo resistencia. Que los centros del pensamiento sean también esos reflectores que Nicaragua necesita. Porque lo que muchas veces encontramos es que el tema de Nicaragua no necesariamente es el primero en la agenda de la comunidad internacional. Y desafortunadamente porque nuestro país no tiene mucho que ofrecerles. Aunque Daniel Ortega piense que es el heredero del legado de Fidel Castro. Pero Nicaragua no tiene mucho que ofrecerle a esa agenda internacional para que siempre nos tengan en primer lugar. Creo que este espacio es más que necesario, no únicamente por nosotros, sino porque ustedes se han convertido, ustedes en todo el sentido de la palabra, quienes estén aquí en esta última ola de exilio, como la que sucedió en los años 90, como la que sucedió en los años 80, como la que sucedió en los años 70. Aquellos también académicos que no dejan de pensar en Nicaragua. ¿Se han vuelto ustedes entonces un estilo de embajadores y cancilleres, de hecho, por el tema de Nicaragua? Cada uno de ustedes lleva una demanda, una causa justa en el espacio en el que nos encontramos. No le puedo agregar más de las preguntas porque en el primer momento no las escuché. Pero con mucha atención ahora sí les voy a escuchar. Jason, ¿tienes una pregunta? Y luego aquí. Sí, gracias. Bueno, al comienzo del panel se les preguntaba por qué los habían encarcelado y yo quisiera saber, bueno, de pronto para entender un poco mejor la situación, ¿por qué creen ustedes que los liberan? ¿Por qué se decide sacarlos de prisión y traerlos a Estados Unidos? Yubran hablaba de que posiblemente se estaba preparando un terreno para una negociación, pero quisiera que nos contaras un poco más como qué de pronto hay detrás de esa decisión. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, pues un cordial y caluroso saludo a Yubran, a Mildred y a Lester. Personalmente, Yubran, yo conozco a tus papás. Yo trabajé muchísimos años en mi país, Nicaragua, como guía de turismo y llegar a las hamacas Suazo era un must, era un sí. Sí, un ícono de la cultura nicaragüense, masaya. Y pues darle las gracias, muchachos, por todo ese sacrificio, por toda esa lucha, por todo ese sudor y lágrimas que ustedes pasaron ahí en ese encierro. Y pues básicamente mi pregunta es la siguiente. Ustedes que han estado en el foco político desde el 2018, que ahora están acá en este país desterrado de Nicaragua, pero también habemos personas como mi señora esposa, como el tío de mi esposa, que han sido también víctimas de ese asedio, de esa vil maldad que nos ha perseguido. Mi esposa, en este caso, catedrática académica de UPOLI, salió por la puerta de atrás
después de casi 20 años de servir a la institución como catedrática, en ese entonces como jefa de registro de la universidad, por sus ideales, por ser azul y blanco. Su tío acá también, periodista de la ciudad de Estelí, que también poco a poco le fueron cerrando los espacios hasta que no tuvimos otra opción que salir de Nicaragua por voluntad propia, porque nos estaban estrangulando. Yo como trabajador de turismo, sin trabajo, sin espacios, ¿verdad? La pregunta en concreto es, ¿cómo nosotros desde acá nos podemos unir a esa lucha teniendo un aval de acá, de este gobierno de los Estados Unidos, para tener un asilo político? Porque la verdad de las cosas es que nos sentimos con ese miedo por nuestros hijos sobre todo. Pero también queremos seguir en esta lucha junto con ustedes. Y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Aquí. Gracias. Siguiendo lo que dijo el doctor Baltodano, en efecto hay injerencia, ¿no?, sobre los 4 poderes en el país de agentes internacionales muy arraigados, ¿no? Rusia, China, Irán, ¿ya? La embajada nueva de Rusia en las colinas tiene 200 personas. El número de acreditados diplomáticos en la embajada americana tiene menos de 35. Entonces no encaja, ¿no? Una instalación de 200 camas más los 2 satélites de GLONASS sobre la embajada y todo. Entonces eso, como dijo Yubrank, no permite pasar a un paso siguiente, ¿no? ¿Ya? Entonces mi pregunta, pero antes de que haga mi pregunta sobre estas injerencias internacionales, quiero agradecerles a todos ustedes porque todo lo que nosotros, todos los nicas en el exterior que hemos luchado por ustedes, todo ese esfuerzo no es nada a lo que ustedes han pasado. Nada, ¿ya? Y es un poquito, un granito de arena que hemos tratado de poner desde que Lester, si te acuerdas, viniste en octubre de 18, con tu anfitrión aquí que te ayudó. Han pasado 3 años y medio, ¿ya? Y yo creo que ustedes al salir, y sé que es muy difícil para ciertos de nosotros no poder ir, porque del aeropuerto no saldríamos, ¿no? O saldríamos hacia otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esa injerencia internacional, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo se podría lograr eso? Porque hasta hace muy poco, el BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, estaba recibiendo dinero del Banco Mundial. David Malpass, que es un amigo de hace 30, 35 años que estuvo en el Departamento del Tesoro americano, acaba de salir como presidente del Banco Mundial, pero él tiene las manos atadas por todos estos organismos internacionales que dicen que se les tiene que dar esa plata. Y esa plata nosotros sabemos que llega al BCI y tal vez el 5% de esa plata se usa, ¿no? El 95% la usa Ortega para su maquinaria de opresión, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes sobre esa injerencia? ¿Es palpable? ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, respondiendo a Jason, su pregunta, que fue muy directa, respecto a lo que yo planteaba sobre el trasfondo que pudo haber habido tras la liberación de nosotros, yo no te lo puedo asegurar porque, en primer lugar, nosotros estábamos incomunicados completamente con el mundo exterior. Esa simplemente, y quiero dejarlo claro, fue una hipótesis que muchos de nosotros nos hemos venido formulando, que Ortega preparaba el terreno por medio de la liberación de nosotros para un posible diálogo con la comunidad internacional, incluso
que es lo que más lográbamos quizás visualizar, pero como también refería, es un desorden bien ordenado. Luego viene el encarcelamiento de Monseñor Álvarez y esto completamente te desarticula y te saca de ese esquema de que puedes decir, este va a ir por acá. Entonces, ante esa realidad, la oposición tiene que estar clara, primeramente, establecer un diálogo interno como oposición, porque hay que reconocerlo, pues, la oposición en su momento se desarticuló por factores externos e internos. Y esa es una realidad. Y ante esa realidad tenemos que plantearnos cuál va a ser en realidad, valga la redundancia, nuestra estrategia y nuestro compromiso. Materializar, no solamente dejarlo en la palabra, porque la palabra se la lleva el viento. Y quizás esto fue lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces, Nicaragua no solamente está esperando de la comunidad internacional, sino también de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en estos momentos de la historia de nuestro país. Y como bien decía, estamos comprometidos, estamos dando la lucha, estamos claros de cuál es la ruta que debemos de seguir y esperamos que verdaderamente logremos materializar, darle forma al muñeco, como decimos en el buen nicaragüense. Si me permiten, Jason, su nombre, ¿verdad? Jason, un placer. Todo es especulación, pero definitivamente Daniel Ortega, creo que con la excarcelación y el destierro forzoso, lo que ha intentado hasta este momento es disminuir cualquier capital político que tenga aquellos que estaban detenidos. El destierro y el exilio para Daniel Ortega significa aniquilarte políticamente. Así que liberarte, aunque no estaba dentro de nuestros escenarios, porque parecería ser un premio, lejos de un sello, de una condena que vas a cargar perpetuamente. Daniel Ortega midió lo que era tenerte 20 meses en unos casos y en otros 2 años. 3, como habían casos de jóvenes desde el 2019 detenidos. Entonces, si pensás en la maldad, porque recuerdo que todas las veces en la celda decíamos, ¿por qué nos están dando más comida hoy? Pensemos en la maldad. No pensemos que es porque es de buena voluntad, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca han tenido voluntad de dejar el poder, porque tienen ambición de él. Pensando en la maldad, Daniel Ortega desarrolla una estrategia para aniquilar, según él, y yo con todo el respeto siempre hago la aclaración, según él, a la oposición, porque eso le pasa factura en largo plazo. Es decir, no se trataba de 70, no se trataba de 100, no se trataba de 222 personas que dirigieran un hartazgo social generalizado en Nicaragua. Daniel Ortega se confunde que al momento de detenernos estaba aniquilando a la oposición. Y se confunde porque dentro de las instituciones del Estado, dentro de las universidades, en la Policía Nacional, en el Ejército de Nicaragua, en las comunidades y en los barrios hay oposición a él. Por tanto, detener a los que en su momento estábamos compareciendo ante los medios de comunicación no iba a disminuir el rechazo generalizado que sigue existiendo en Nicaragua. Nos detuvo, nos encarceló, nos secuestró, pero pararon de denunciar lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Desatendieron el interés sobre Nicaragua los medios de comunicación. Un absoluto no. Porque Daniel Ortega se confunde, no se trata de una sola persona. Abril no está supeditado a una organización. Es un país que decidió cambiar. Y como no logra todavía comprender, porque sigue construyéndose una novela de que todo esto fue preparado por Estados Unidos y está en un error, porque aquí hay 3 personas, voy a incluir luego a los doctores, 3 personas que no nos conocíamos antes del 2018. Se los puedo asegurar con mi vida. Y hoy tengo el placer de conocerlos. Hoy.
Pero es absurdo pensar que antes del 2018 estabas planificando algo, porque si hubiese sido organizado, creería yo que hubiese funcionado mejor. Hubiese sido más positivo los resultados después de valorar lo que ha pasado después del 2018 para Nicaragua. Entonces, dentro de esa maldad, yo creería que pasó algo similar al 2019 en el segundo proceso de negociación. Encarcelo bajo la estrategia de la puerta giratoria, modelo enlatado de Cuba y Venezuela. Una puerta giratoria, te saco a 1000 por una amnistía, y aquí hay varios que salieron en el 2019, y luego te encarcelo a otro tramo de personas. Porque al final, estoy pensando en la maldad de la estrategia, porque al final todos vamos a centrar nuestras fuerzas en la liberación de los presos políticos. Y el tema toral, en este caso, la democratización del país, se sigue postergando. Entonces, posiblemente, Daniel Ortega, dentro de la maldad, consiguió 20 meses más. El grave problema es que toda medida que Ortega aplique a Nicaragua es totalmente reversible a él en términos negativos. Toda acción con la que arremete en contra de la ciudadanía es totalmente negativa hacia él. Lejos de tranquilizar a la población, nuestra liberación posiblemente te entusiasma a continuar viendo hacia Nicaragua. Entonces, en el tema del costo, valorar costo de lo que ha tenido que significar la excarcelación y por qué lo hizo, pues creería que estamos dentro de ese escenario. Porque ante un proceso de negociación, la primera pregunta es, exiliás, desterrás, corres, expulsás, cualquier término, porque al final lo que querés llamar es la atención. Daniel Ortega siempre se ha presentado como una referencia histórica en la que Estados Unidos debe dialogar únicamente con él. El señor vive engañado. Se le ve también muy menos a lo que él cree ser. Pues Daniel Ortega es un dictador suelo, pero no tiene toda la atención que él cree tener. Él se cree a nivel de Rusia, pues. Cree que su potencial es porque tiene guardado todo lo que Venezuela pueda tener. Entonces creería yo que dentro de la estrategia, en algún momento los muchachos supongo que lo pensaron, al igual que yo, estar preparando un clima para una negociación. Ajá, pero una negociación con la comunidad internacional, que eso te va a preparar el ambiente nada más. Pero la comunidad internacional no va a sustituir el lugar de la oposición o de los nicaragüenses que al final vamos a terminar resolviendo este problema, porque este problema nos atañe a nosotros, los nicaragüenses. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni el Vaticano, de quienes Ortega se ha burlado. Ortega es, además de malinchista, guatucero, en términos nica. Entonces, Daniel Ortega sabe también que él no va a negociar con una contraparte que sea la comunidad internacional para alcanzar lo que el país necesita, en este caso la democratización. Había otra pregunta y un dato antes que nuestros compañeros aborden en las siguientes dos. Y es que el sistema que utilizó la Policía Nacional, pero imagínense la estupidez, con todo el respeto a quienes me escuchan, de las pruebas dentro de los juicios. Fue un programa ruso. Mateo. Gracias por el nombre, porque yo estaba muy... Bantego o Matengo. Y este programa ruso, Maitego, gracias, ese es el término. El programa ruso, doctor, arroja que Facebook cerciora que un perfil es administrado por ustedes y por mí, como fue una prueba fehaciente, que la jueza Nadia Tardencilla aceptó, pena ajena da, donde el programa ruso de alta inteligencia asegura que el perfil en Facebook que encuentran de mí es administrado por esta persona solo porque arroja el nombre de mi padre y el nombre de mi madre. El nivel de colaboración de Rusia con Ortega está a ese nivel.
Saber que Facebook abre con el nombre de tu mamá y de tu mamá. En términos, ¿verdad? En este caso lo estoy poniendo de la forma más sarcástica para que ustedes vean la posible colaboración que hay. Porque es que yo creo que fíjese que creo que hasta Rusia no lo toma en serio. China mismo no le ha desembolsado, pero ni un solo Córdoba hasta este momento. Y sí, como usted lo decía, tenemos claro, a pesar del desconocimiento, yo le voy a hablar ahorita posiblemente con 20 meses de desconocimiento, pero lo último y en los pocos días que hemos sabido es que la única fuente de sostenibilidad hasta este momento, Daniel Ortega, aunque ya está llegando al tope, al límite, es el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Y por eso es que vemos muchas veces que en redes sociales se está señalando mucho la colaboración que está haciendo el señor Mossing, porque es exactamente a lo que Ortega puede apostar en este corto plazo. Que el BCE siga depositándole dinero, siga financiando sus proyectos, para no financiar proyectos hacia los nicaragüenses, sino para financiar su estado represivo de persecución y de vigilancia. Respecto a la otra pregunta espero haberla entendido bien, sobre lo del asilo. En efecto, un problema incluso para nosotros. Todo el proceso de asilo viene por un sistema estructural de Estado, aquí de Estados Unidos, en donde también conlleva una agenda que nos pone después, más bien a nosotros los nicaragüenses, porque historialmente aquí ha venido más gente refugiada de Cuba, Venezuela, y ellos son mucha mayoría que se antepone a nosotros y nuestra situación. Bien hablaron un momento sobre la agenda, y en efecto, como Nicaragua, o sea, esto de los 222 fue algo que hasta se le salió un poco de las manos a ellos. Entonces, incluso los que estaban aquí antes, en efecto va a haber una tardanza en respuesta. Y yo creo que deberíamos nosotros como personas que estamos acá, como ver alguna manera de agilizar el proceso para nosotros mismos, como meter nuestra agenda entre las personas de incidencia que pueden ayudarnos a agilizar estos procesos. Sin embargo, también es tener un poco de paciencia y no claudicar, porque cualquier cosa es una lucha al final. Es una lucha de resistencia, es una lucha de esperar, de esperanza incluso, porque ¿qué haces mañana que te digan que no? Pues uno tiene ese temor. Pero creo que ahorita tal vez Nicaragua en importancia subió un poquito y deberíamos digo deberíamos, porque aún nosotros tenemos que también poner los pies en la tierra y saber como qué camino exacto tomar y para dónde apuntar y para dónde saber que hay que hacer el empuje, pues. Entonces, creo que ahorita hay que aprovechar, pues. Hay que aprovechar que Nicaragua está como un poquito en auge, un poquito como siendo novedosa o incluso voy a decir que hasta famosita, pues. Entonces, aprovechar ese auge que estamos teniendo y nosotros también tomar como mano en tratar de hacer un poco más por nosotros mismos. Pues. Creo que eso, o sea, por ahí no tengo una respuesta como concreta, porque algo bien complicado, una cuestión estructural y sistemática, que no vamos a venirla a romper solo porque somos nicaragüenses, solo porque queremos una respuesta ya. Y creo que eso es algo que los nicaragüenses tenemos en gran defecto, queremos las cosas ya. Pero lo importante es seguir insistiendo y ser una piedra en el zapato, pues, y eventualmente lograr cosas tangibles para nosotros mismos como comunidad. En el zapato de Ortega. Sí. Ah, sí. Vamos a tener una última ronda de preguntas aquí. Buenas tardes o casi noches. Bueno, primero que nada, soy Luis González del Castillo y tuve el honor de estar acá como profesor investigador. Pasa el tiempo, en el año 2004, 2005. Regresé a Venezuela. Salí en el 2002 cuando fue el primer intento de la sociedad civil de derrocar al tirano. Chávez murió por un cáncer en una fecha que no es la que dicen, 4 de marzo, sino sabemos que murió a finales de diciembre del 2012. Se hizo por fin el esfuerzo para esas elecciones de escoger un candidato de unidad
que fue Enrique Capriles, le ganó las elecciones Chávez, creo que se las ganó, pero luego él le ganó las elecciones a Maduro y no tuvo el coraje ni la formación política que el que se mete en esto, como lo han demostrado ustedes, lo hace con dos cosas fundamentales: los valores, los principios y por supuesto el coraje. Yo los felicito, los recibo con humildad. El tiempo pasa significa que no es el problema suyo o el problema mío. La cátedra que hemos fundado acá con mucha humildad desde una fundación venezolana para aportarla a esta universidad, la fundamos precisamente en el año 2018, en la fecha que el prócer Francisco de Miranda, los invito a leerlo, es el caraqueño más universal y es el que precisamente trae las ideas de la ilustración, siglo XV-XVI, a el momento en el cual se produce una situación mundial. Vamos a compararla. La situación mundial fue que Napoleón entró en España, invadió España, que era, por supuesto, quien nos tenía colonizados, ¿verdad? Y esa circunstancia mundial abrió la posibilidad real que Miranda había intentado antes invadir, un hombre que se fue de Venezuela antes de cumplir 21 años y a los 56 regresó a liberarla. Pero no me voy a extender, sino a decirles que ahorita esa invasión que hace Putin y lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Europa, abre condiciones geopolíticas, geoestratégicas, para que toda Centroamérica y Suramérica, que ha estado obviamente en el ojo de estos poderes, China, en el orden China, por supuesto, Rusia e Irán, sea muy importante que nosotros entendamos cómo manejarnos con una nación como los Estados Unidos, tan compleja como es, porque es libre, porque es democrática, porque tiene un debate muy duro por hacia dónde orientar esta nación. Acá mismo pues hemos dicho que demócratas y republicanos tienen que comunicarse y entenderse en lo que debe ser una política de Estado mucho más fuerte. Ayer hubo una reunión cuando se hablaba de democracia aquí en esta misma universidad, en el ballroom, y allí pues el asistente del secretario de Defensa me decía que no, que es diálogo, que es diálogo. Yo les dejo este pensamiento. Una vez que usted se da cuenta de que no es posible llevar a una mesa de racionalidad dentro de algún grado, digamos, de respeto a lo que es la formación de un consenso, de una carta magna, de una constitución, que usted no puede ir a unas elecciones, porque obviamente Ortega ya sabemos lo que hizo, apresar. Usted, ahora estamos nosotros en eso, después de, ¿verdad? 23 años. Saquen la cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que Lester estuvo creo que estuviste ahí frente a la alcaldía del Doral, estábamos pidiéndole al presidente del TCJ que si no se juramentaba Guaidó, empujábamos al que representa la ley, la constitución, el presidente del TCJ, y fue y se juramentó porque es que los propios de los mismos partidos no se ponían de acuerdo. Entonces yo les insto a tres cosas. Uno, ponerles al servicio la cátedra Francisco de Miranda, que va a cumplir 5 años, yo me quedé en el 2017. Va a cumplir 5 años, tú también tienes más años que 3, no son 3. Fuiste y viniste, ¿verdad? Sí. O que te sacaron y eres un tronco de nicaragüense, que eso jamás es bien bueno que tomen esa bandera, porque a uno no le quita su nación nada. Uno puede ganar otras naciones, uno se puede hacer citizen de acá de los Estados Unidos. Ojalá me dieran la ciudadanía de 20 países, los escogería con mucho amor, pero jamás me pueden quitar el hecho de ser caraqueño y ser venezolano. Y como dijo Julio Cortázar y como dijo Rubén Darío, jamás nos van a quitar ser hispanos, jamás. Entonces les abrazo con la cátedra Miranda, les digo que sí es un problema de todos nosotros, que no es un problema de diálogo, porque diálogo ustedes siempre van a estar dispuestos a dialogar aún teniendo preso al criminal, pero hay que luchar y hay que liberar nuestras patrias. No va a haber otra manera sino la lucha. Ellos no van a dialogar hasta que estén dentro necesito que ya. Para aquí. Sí, soy Andrés Rodríguez, escritor ahora. Una pregunta que como dijo el profesor, se trata de un ecosistema de gobiernos del mal, de gobiernos mafiosos. Ellos no, los señores feudales estos no están en su castillo aislados, ellos tienen su comunicación. Y que esto haya ocurrido en Nicaragua debe tener alguna implicación. Ellos tienen que haber preguntado a La Habana, tienen que haber preguntado a Caracas. Yo pregunto ahora aquí,
¿Hay alguna evidencia de por qué puede haber ocurrido esto o fue simplemente una locura de Ortega en Nicaragua? Gracias. Aquí. Perdón. Sí, buenas. Lisbeth Mejía ya había tenido anteriormente la oportunidad de estar presente en una de las conferencias brindadas por el Lester. Eso fue en el 2019, creo, en FSW. Bueno, catedrática universitaria, que en su momento fue, como bien decía Lester, acusada de conspiración por el hecho de haber estado en el 2018 coincidentemente acá en Estados Unidos, para el momento en que hubo el estallido social en Nicaragua. Entonces, cuando regresamos era como estábamos conspirando Estados Unidos con las universidades. Entonces, quiero decirles, muchachos, que nunca han estado solos, tienen un pueblo nicaragüense que les respalda y que de hecho desde las universidades habemos centenas de docentes que estaban ahí con ustedes y resistiendo desde las aulas de clase, resistiendo hasta donde podíamos, ¿verdad? Con nuestros estudiantes. Pero bueno, para nadie es un secreto que ya más de 18 universidades fueron cerradas y que fuimos callados a la fuerza y prácticamente pues obligados a irnos al exilio porque ya no encontrás más espacios donde laborar. Para las universidades, para los maestros que hemos sido enviados a la calle, en ninguna universidad ya podemos laborar, mucho menos en otra empresa, ni privada ni estatales, porque nadie te quiere dar trabajo por el mismo temor, ¿verdad? Y habemos muchos, como les decía, que fuimos incluso callados a la fuerza, pues cada quien es dueño de su propio miedo, por miedo a las familias, por miedo de todo, pero siempre estábamos ahí resistiendo de una u otra manera, aún como decía el doctor Baltodano, venirse para acá es otra manera de resistir, porque podemos encontrar otras formas de lucha desde acá, ¿ves? Por aquellos que no se pueden venir. Y decirles nada más que seguimos apoyándolos y que no olvidemos que tenemos en principio a un Dios todopoderoso que nos respalda y que nos va a ayudar, nos va a iluminar para encontrar la salida, mencionando aquellas palabras de nuestro gran poeta Rubén Darío, que Nicaragua es una tierra de vigor y de gloria y que está hecha para la libertad. Y tarde o temprano esa libertad va a llegar. Gracias, solamente quería decir Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos para una última pregunta y con eso cerramos. Allá, perdón. Ella. Sí. Perdón. Hi. Vamos a... No sé si mi pregunta va a ser sense or whatever, pero mis padres son nicaragüenses, pero yo soy nacida aquí, pero yo he viajado mucho a Nicaragua y también he estudiado la historia y yo estaba haciendo mucho más a ustedes tres por los años que he pasado. Yo me acuerdo que uno de ustedes dijeron que es nuestra mochila para los nicaragüenses, pero también eso puede tener parte de una generación de nicaragüenses que son nacidos aquí, pero tienen para nicaragüenses. Porque también yo quiero dar como espacio también para que hijos que son para nicaragüenses universitarios si pueden ayudar también en esta batalla que hay. Y cómo podemos ayudar haciendo los dos mundos, americano y nicaragüense, a la misma vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Mayorga. Buenas noches, mi nombre es Dani Mayorga Moretti, soy de origen nicaragüense, soy profesor de aquí de FIU, conocí a Lester en el 2018, el 24 de septiembre, allá arriba. Lo único que quería el espacio es para darle muchas gracias al doctor Cruz, a Lindsay, por crear un espacio y un foro para la comunidad nicaragüense, para la diáspora, y creo y agradezco que los esfuerzos de él han traído la atención de personas como yo, de origen nicaragüense, que estoy realmente en otro departamento, soy del departamento de historia de acá, pero quería agradecerle nuevamente el espacio que han creado para ellos y darles de nuevo la bienvenida, y solamente agradecerle y que el departamento LAC, por favor, si los sigue apoyando y creando estos foros de comunicación para que Nicaragua siempre
bajo el foco, ¿no? Lo que le llamamos el spotlight, que es importante. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bueno. Oye, okay. A los 10 minutos que son. Ok. Gracias, gracias. Qué responsabilidad. Inicio por lo primero. Perdón, por lo último. Doctor Cruz, ¿su nacionalidad es? Salvadoreño. Usted es Nica. Nica, por tantos esfuerzos que ha hecho por esta causa, no es que no quiera que lo dejen entrar en el aeropuerto, ¿verdad? Pero creo que también pueden considerarlos, ¿no? Agradecerle por siempre abrir estos espacios. Esto es una manera también, esto es un espacio para que no se malinterprete en este país, trinchera, ¿verdad? No es que estamos haciendo una trinchera en FIU, pero esto es una trinchera también para velar por la causa en Nicaragua. Si bien es cierto, la población está silenciada en redes sociales, se percibe también la migración que hay de perfiles con seudónimos por la persecución, la vigilancia que hay. No hay que subestimar que no han podido borrar la necesidad que tenemos los nicaragüenses de superar esta crisis y superarla por la vía más pacífica y ordenada. Porque creo que ya la historia nos dejó una experiencia. No se puede volver a derramar sangre inocente en Nicaragua para ser libres. Y yo agradezco que sea un sentimiento generalizado en mi generación, en la juventud nicaragüense, el hecho de que sí queremos resolver las crisis, pero siempre y cuando sea pacífico, sea ordenado dentro de todo eso. Porque necesariamente el dolor que causa una familia, la pérdida de un ser querido, luego es irreparable. Es irreparable. Y al final damos muchos ejemplos y cátedras en la historia de Nicaragua, no de aciertos, sino de muchos errores que hemos cometido. Eso sí le podemos enseñar al mundo, cómo es enfrentarse entre nicaragüenses. Y eso no lo queremos volver a vivir. Seguido de eso, nos hacías un comentario. ¿Tu nombre, por favor? Leoni, un placer. Nosotros tenemos una visión y creo que cada día la vamos a buscar cómo materializar, y es lograr trabajar entre los jóvenes que han sido orillados al destierro, al exilio, por distintas causas. Pero eso no nos limita también, porque hemos estado hablando sobre la necesidad de incluir a esos jóvenes que son hijos de nicaragüenses y que sienten, al igual que nosotros, esta causa. Porque aunque hayas nacido acá, tu ombligo le pertenece a Nicaragua. Por tanto, creo que es una también de las estrategias nuestras, incluir a jóvenes, no necesariamente que tengan que nacido en Nicaragua, que son nicaragüenses, que han vivido esta causa por sus padres, porque al final de cuentas terminamos siendo los receptores de las luchas, de las ansiedades y de los cansancios de nuestros padres. Por tanto, has vivido también de cerca esta crisis. Así que contamos también con el hecho de quererte incluir en nuestro trabajo, un trabajo de un movimiento joven que está dispuesto a presentarle a Nicaragua en su tiempo y de la manera en la que podamos, a nuestro alcance, una alternativa real para lograr la democratización, pero sobre todo la justicia pendiente que tiene Nicaragua, desde el pensamiento joven, porque es muy necesario. Es decir, el joven que se ha visto forzado por razones políticas, necesariamente debemos hacer política entonces para hacer que Nicaragua sea el clima ideal para retornar a nuestro país. Lindo fuera, libertad, pero en Nicaragua. Este espacio, quiero aprovecharlo en agradecimiento también a quienes nos han compartido sus testimonios, para no olvidar la demanda que hay permanente por los más de 35 nicaragüenses que continúan en este momento siendo presos políticos en Nicaragua. Y lo hacemos con más relevancia por su caso, tal vez por su afectividad, por su cercanía, a la vez por su relevancia. Monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien no vamos a cesar, al igual que él, por los más de 35 nicaragüenses, su libertad plena. Su libertad plena, y este primer momento es para saber dónde está. En este momento su familia no ha recibido ningún tipo de información dónde se encuentra Monseñor.
Por tanto, creo que es un deber de todos elevar ese SOS para saber dónde está Monseñor Rolando y en qué condiciones se encuentra. Todo lugar es mejor que fuera de la cárcel, definitivamente, que en la cárcel, perdón. Entonces, todo lugar es mejor fuera. Pero hemos concedido el martirio en vida de Monseñor Rolando. Por tanto, es una exigencia válida de la libertad, así también el reconocimiento a los nicaragüenses que siempre demandaron nuestra liberación. Hoy estamos aquí, pero hace falta algo: liberar a Nicaragua. Muchas gracias. Creo que para agregar algo a lo que Lester mencionaba, la juventud, y más esta juventud que quiere hacer un cambio político en Nicaragua, es más que bienvenida a alzar las voces junto con nosotros, a hacer junto con nosotros. Y a lo mejor hay estrategias que hemos pensado o que no hemos pensado, pero que tal vez no las hemos podido materializar, y con ayuda de otros lo vamos a poder hacer. Y es un tejido que tenemos que seguir creciendo. Eso es lo que le puedo agregar. Bien, nuevamente agradecer el espacio, la presencia de ustedes, pero estas últimas palabras me gustaría enfocarlas y enviarlas a los nicaragüenses que aún están en Nicaragua. A no perder la esperanza de que el cambio es real, y decía aquí la profesora, la gracia de Dios nos asiste y con la ayuda de Él vamos a lograr ese cambio. Somos una sociedad cristiana, creemos que todo lo que está pasando y lo que ha pasado tuvo una intervención divina, y que la suma de nuestros esfuerzos, de nuestros compromisos, de ese sacrificio que estamos aportando todos los nicaragüenses, desde el catedrático hasta el barrendero, el artesano, el obrero, va a tener un esfuerzo. Y solamente con ese trabajo organizativo de unidad, no en torno a una ideología, vuelvo e insisto, sino desde una estrategia clara, con una visión de futuro, de país, que logre encarrilar a Nicaragua hacia los senderos de democracia, de justicia, de los cuales estamos no deseados, estamos sedientos. Y eso lo vamos a lograr con la gracia de Dios. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, y especialmente a nuestros panelistas, Mildred Rayo, Yubran Suazo, Lester Alemán, doctor Bruno Baltodano, por ese excelente testimonio de lucha a favor de la democracia en nuestro hemisferio. Sin más, quiero pedirles nuevamente un aplauso para nuestros panelistas. Y gracias a todos ustedes y todas ustedes por venir esta noche. Por favor, estén pendientes de otras actividades que tenemos en la. Muchas gracias. Gracias.